Con frecuencia la vanidad que inunda el corazón hace olvidar a ciertas personas que todos somos simplemente un engranaje más en esta enorme maquinaria de la humanidad que debe de tener su derrotero en Jesús, el Hijo de Dios. Con una pequeña cuota de autoridad, se sienten poderosos y se creen el rey del mundo, olvidando sus orígenes. Si te has topado con este tipo de individuo, entonces la lección de la escuela sabática de esta semana nos deja una gran enseñanza. Esa es la razón por la cual se ha titulado Más testimonios acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. En el libro de Hebreos, capítulo 12 y verso 1 o 2. Es un poquito largo este texto, pero es justo lo que necesitamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que si tiene usted algo como anotar, será interesante de que tengamos algunos conceptos bastante claros para iniciar el estudio de esta semana. Un seguidor es aquel que va detrás de un líder. Y el líder es el que va adelante siempre. En este mundo tenemos la situación de que hay dos líderes, uno que es el rey de reyes y otro que aspira a ser rey, y por eso se le reconoce como príncipe. Uno es reconocido como el padre de todas las naciones y el otro y padre y creador, y el otro es simplemente un suplantador, el padre de la mentira. Un discípulo, etimológicamente significa el vocablo, es el que es empujado a aprender. Así que todo discípulo es seguidor de alguien, por supuesto, pero no simplemente está como un adorno o simplemente porque la mayoría va allí, sino porque tiene el deseo de llegar a ser también un líder. Dentro de los seguidores del rey, que es el área que nos interesa, están tres tipos de individuos también. ¿Está notando? Uno es el no comprometido. Ese al que simplemente llega a cada culto el día de sábado, llega a cada culto a la iglesia, se sienta y siente que con eso está llenando una cuota de espiritualidad y que con eso está en paz con el de arriba. Pero no hay un cambio en su vida. Pasan y pasan los años y él sigue siendo el mismo. Eso sí, una fiel persona, un fiel asistente, un calientabancas, le dirían algunos. Ese es el no comprometido. Pero hay otro grupo que está comprometido, que bien. El problema es que todavía no está convertido. Usted dirá, ¿y dónde están esos? En Juan, en el capítulo 6 y el verso 66, encontramos que hay algunos que seguían a Jesús, pero todavía no habían abandonado sus intereses personales. Y cuando descubrieron cuáles eran los intereses de Jesús y que no concordaban con los de ellos, entonces simplemente abandonaron las filas. Como aquellos que entrando a la universidad a estudiar cierta carrera, perseveran durante algún tiempo y luego finalmente entonces terminan retirándose. Y están entonces finalmente los del tercer grupo, aquellos que están comprometidos, pero que aparte de eso están convertidos, porque ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar. Y Juan el Bautista era uno de esos, era comprometido y aparte de eso estaba convertido. ¿Por qué razón? Porque no perseguía sus propios intereses, y esa es la razón por la cual tuvo la capacidad de poder reconocer quién era el Mesías en el momento en que se le presentara delante de sus ojos, y cuando lo viera y pudiera sentir que al fin había encontrado a aquel que estaba llenando su necesidad, entonces sabría a quién estaba anunciando. Vayamos entonces en esta oportunidad al libro de Juan en el capítulo 3
y el verso, vamos a analizar en este capítulo, creo es el verso 22. Estamos en Juan capítulo 3 y verso 22, porque hay una controversia entre los seguidores. Tome nota, por favor, cada vez que diga estos vocablos, seguidor, discípulo, tome nota de cuáles son el significado correcto. Vayamos entonces a Juan capítulo 3 y verso 22. Un conflicto entre seguidores. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá. Regresa de Samaria entonces a Judá y estuvo allí con ellos y bautizaba. Atención, no olvidemos de que realmente Jesús no era el que bautizaba. El capítulo 4 y el verso 2 de Juan así no lo aclaran, sino que eran sus discípulos, aquellos que le seguían, pero que estaban comprometidos todavía para esperar a ver si estaban convertidos. Y el verso 23 dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Y aquí está el conflicto del verso 25 al verso 26. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, o en otras palabras, acerca del bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, tome nota que reconocen también a Juan como un erudito destacado. Sin embargo, yo en este aspecto disiento con el ánimo o con la buena fe de los seguidores que le están hablando a Juan. Sin duda alguna su espíritu no es correcto, porque el mismo Nicodemo reconoce a Jesús como un rabí, como un maestro, como un erudito, pero el más destacado de entre todos ellos. Le están dando una posición que en verdad no merece Juan, sino porque la merece el Señor. Sin embargo, Juan les escucha y les dice, estoy en el verso 26, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Oye, te está haciendo la competencia, te está quitando seguidores, mira qué mal te está pagando, qué mal agradecido es ese que está allá del otro lado, hablando acerca de Jesús. Porque no se da cuenta de que tú no solamente lo introdujiste a la sociedad, sino que ahora él te está desplazando. Y la respuesta de Juan es extraordinaria. Es una gran lección, especialmente para aquellos que tienen un puesto de liderazgo. Y me refiero desde nuestro presidente mundial, presidente de división, unión, presidente de asociación, nuestros pastores, líderes de iglesia, oficiales de iglesia, y tú mismo en tu casa como líder y patriarca de tu hogar. Y dice la palabra de Dios en la respuesta de Juan, estoy en el verso 28 del capítulo 3. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de delante de él. Vamos, ya se les olvidó. ¿Por qué me están comparando con él? Yo no estoy sobre él. Es precisamente eso lo que hace. ¿Te recuerdas? No, ¿acaso no te acuerdas de que yo le estaba anunciando a él? Soy su siervo. Tengo el enorme privilegio de ir delante de él para que otros dejen de verme a mí y comiencen a verlo a él. Dejen de seguirme a mí para que comiencen a seguirlo a él. Él es el que realmente debe ser seguido porque incluso yo mismo le sigo. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 29. El que tiene la esposa es el esposo, más voy a aclarar este punto un poquito más adelante acerca de cuál es la referencia que Juan hace acerca de esposo y esposa. Saltemos un momento al verso 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Necesario que ustedes pongan atención, que no es en mí en quien tienen que poner sus ojos. Dejen de hacerse un liderazgo en esta tierra y comiencen a hacer el liderazgo que el Señor, y comiencen a seguir al líder que Dios quiere, al que realmente puede satisfacer la necesidad. Yo te puedo hablar acerca de un cordero que bala y que es sacrificado, pero Él te va a hablar del cordero que logra sustituirte por siempre a ti, que logra satisfacer la necesidad de ti y que incluso logra unirte a ti con el Padre de nuevo para que vuelvas a ser reconocido, imagen y semejanza del Creador. Yo solamente soy una voz en el desierto que anuncia el Cordero de Dios. Así que dejen de seguirme a mí. Ojos,
Ojo, muy importante, muchos se quedan en esta etapa, ¿saben? Han hecho muy bien el privilegio que les corresponde de anunciar a Jesús. Y llegando a cierto punto de liderazgo, parece que se olvidan por un instante de cuál es la verdadera vocación, y haciendo a un lado a Jesús se vuelven una figura en la cual ellos mismos quieren sentir que son la atracción. Y no nos damos cuenta que todos ante los ojos de Dios somos iguales. ¿Recuerdan ustedes la frase? Los huesos todos del mismo color en el cementerio. El Señor no nos mira por un liderazgo, sino que nos mira simple y sencillamente porque somos almas por las cuales Él amó tanto que vino a morir en nuestro lugar. Esa es la razón por la cual en el mundo de la vida cristiana, aquel que tiene una relación íntima con el Señor debe comprender lo siguiente: mucho se le ha perdonado, mucho tiene que agradecer. Y entre más alto es el privilegio que Dios le ha dado, más profunda debe ser su capacidad de descender para poder siempre tener presente de dónde nos sacó el Salvador. Éramos perdidos y ahora somos salvos para la eternidad, única y exclusivamente por gracia y misericordia del Señor. Ahora la pregunta que surge es, apreciados amigos y hermanos, si hay tantas pruebas de Jesús, si hay tantos testimonios, ¿por qué no le vemos? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué cuesta tanto que se tome una decisión a favor del Salvador? Tú que eres misionero y que eres laico y estás visitando constantemente a una persona para que finalmente deje entrar a Jesús en su vida, ¿por qué le es tan complicado? Hay dos tipos de líder, y lo he anotado acá. El primero es el que te da lo que tú quieras para mantenerte contento y que tú continúes siguiéndole, porque eso alimenta su vanidad de poder y de autoridad. Y esto está ejemplificado. Ahora vamos a entrar al asunto de la esposa y el esposo en una figura de una mujer ramera, porque la ramera está al gusto del cliente, como él lo quiera. Y el otro tipo de líder es el que te da no necesariamente lo que tú quieres, pero sí lo que tú necesitas. Y aquí está la diferencia. El enemigo, el príncipe de este mundo, no puede darte lo que realmente tú necesitas, porque lo que nosotros necesitamos, lo que el ser humano necesita, está adentro, muy adentro, en una relación íntima con el Padre, un vacío que está en el corazón y que solamente se logra llenar no con el príncipe, sino que con el Hijo de Dios. Él no te puede llenar la necesidad más profunda y genuina y auténtica y la básica que tiene nuestra vida. Así que, en cambio de eso, trata de llenarte exteriormente. No se puede introducir en ti. Trata de llenarte exteriormente con unas necesidades superfluas, como superfluo es también su sentido de poder y de autoridad. ¿Sabes tú? No hay presidente que ha sido eterno. No hay rey que haya sido eterno. No hay ningún puesto de autoridad que sea para siempre. Tarde o temprano, este tiene un final. Únicamente eterno, el Señor. Y por eso que tu líder y el mío debe ser de carácter eterno, porque tú y yo fuimos creados para la eternidad. Vayamos a aclarar el punto de la figura de la mujer. En Efesios, en el capítulo 5, especialmente en el verso 3, tú vas a encontrar de que el Señor hace un paralelismo entre lo que es la esposa y el esposo, y la iglesia y Él, dándole en esto, en otras palabras, la prefiguración o el simbolismo de que la iglesia es una mujer y el Señor viene a casarse con esta mujer. Pero esta mujer tiene en el capítulo 12 de Apocalipsis las características de una virgen. En cambio, en un gran contraste con el capítulo 17 de Apocalipsis, las características de otra mujer que también pretende casarse con el novio, pero que es una ramera y que tiene ayudantes, unas rameritas también. Por supuesto, al ser una prostituta, ella está lista para poder satisfacer tus necesidades externas, pero no puede satisfacer la necesidad interna que solo una mujer virgen y dedicada, fiel, y que estará contigo en las buenas y en las malas, que
estará contigo, no importa las circunstancias económicas que te rodeen. Ese tipo de mujer que te hará de ti un gran hombre, porque detrás de un gran hombre, sin duda alguna, existe una gran mujer. Esa que no te dejará ni a sol ni a sombra, esa que estará contigo hasta el último día de tu vida, en las buenas y en las malas. Esa que cumple los votos de cuando nos casamos, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Haciendo este paralelismo acerca de la esposa, entonces Juan les muestra de que es necesario que él simplemente, como anunciador o presentador del novio, venga y recoja a su esposa, esa que se identifica como la iglesia por la cual el Señor viene. El Señor viene únicamente por una iglesia con características muy bien definidas. Guardan los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Esto me lleva a un ejemplo bastante claro, y es el que se encuentra en Elías. En la vida de Elías, este profeta extraordinario, porque de una fe impresionante, pero en determinado momento, huyendo por su vida, en Primera de Reyes, en el capítulo 19 y el verso 12 en adelante, encontramos una experiencia interesante. Recordarán ustedes de que Elías va a una cueva, está huyendo, dice, es que yo he tenido mucho celo, he sido muy cuidadoso acerca de ti, y entonces quieren quitarme la vida y me he venido a esconder. Hay una gran incongruencia en esta situación. Tiene celo de Dios, pero todavía no hay una conversión dentro de él. Está comprometido, pero aún no está convertido. Los discípulos, aquellos que estaban comprometidos con el Señor, no estaban todavía convertidos porque no creían que realmente Él fuera a resucitar. ¿Qué era lo que realmente quería Elías? Elías en ese instante estaba esperando un libertador, alguien que lo salvara de Acab y sus ejércitos. Pero el Señor le enseña una gran lección. En Primera de Reyes decíamos en el capítulo 19 y el verso 12, mira, en el silbo apacible. No es en el terremoto, no es con fuerza, no es con armas, no es con estrategias de este mundo, sino que es con el Espíritu del Señor que saldrán adelante la empresa del Salvador. Hay algunas personas que han querido manejar la empresa del evangelismo como que si fuera una empresa terrenal. No es cuestión de estrategias humanas. El evangelio será predicado no por la habilidad del ingenio de un ser humano, sino que por la potencia del Espíritu del Señor, moviendo corazones que estén comprometidos y convertidos, porque ya no viven ellos, sino que vive Jesús en su lugar. Qué gran sorpresa de la de Elías. Es que yo no necesito una musiquita, yo necesito un terremoto, yo necesito fuego que caiga del cielo, yo necesito un ejército que libere y que salve mi cuerpo físico. Pero el Señor le vuelve a recordar de nuevo, a ti y a mí también, que Mateo capítulo 10, verso 28, habla acerca de que no temas al que daña el cuerpo, sino que teme a aquel que te puede matar el alma. Y esa es precisamente la atención y la mayor necesidad, lo que no puede pasar por alto el Salvador, tu alma, tu relación íntima con Él, que no te desprendas de Él, que te mantengas unido al Señor. Y Él ha venido a cubrir esa necesidad. Esa necesidad se escucha en un silbo apacible que no es nada menos que la prefiguración de sentir paz, paz en el corazón. Es la razón por la cual también Jesús se presenta a sus discípulos poco antes de ascender al cielo, ya una vez empezando a ser convertidos, y les dice, junto con el mensaje que traen aquellos dos que regresan de Emaús, paz. Pero la paz que te vengo a dar no es la que el mundo te da, no es la que satisface tus necesidades, tal vez de trabajo, de tener más dinero en el banco, de tener una propiedad, de tener tu jubilación asegurada. No, te vengo a dar lo único que el mundo no puede dar, que nadie puede dar, y es a mí dentro de ti, para que finalmente te des cuenta que es mejor hacer tesoros en el cielo que en la tierra, que es mejor unirte a la eternidad que a lo pasajero, porque tú, fundamentalmente,
fisiológicamente, espiritualmente, fuiste creado para ser eterno. Apreciados amigos y hermanos, y la pregunta entonces es, ya que reconocemos a base de innumerables testimonios, de aquellos que puestos al margen han declarado quién es el Señor, de nuevo te pregunto, ¿ya viste al Salvador? ¿Ya lo viste? Juan el Bautista no lo conocía, pero él no buscaba sus intereses personales, así que cuando se encuentra con Jesús, lo reconoce, no lo pasa por alto, porque no se está viendo él, porque está esperando ver al Salvador. Y lo mismo sucedió con Natanael. Y lo mismo sucedió también con los samaritanos, a quien aquella mujer del pozo, cuyo nombre desconocemos, simplemente llegó y ellos le contestaron, te creemos ahora no solamente por lo que dices tú, sino porque también lo hemos visto. ¿Y cómo le reconocieron? Es que eran samaritanos, sí, pero eran personas que estaban sinceramente esperando encontrarse con el Mesías, no con lo que ellos querían, sino con lo que su corazón y su vida necesitaba. Vieron en Jesús lo que necesitaban, no lo que querían. A veces pedimos mal, porque pedimos lo que creemos que es mejor para nosotros. Quizás la liberación de una enfermedad mortal. Y no encontramos explicación porque no nos hemos salido con la nuestra. Pero cuando ya no vives tú, sino que vive Jesús en tu lugar, tu fe va más allá y tienes la plena convicción y la plena seguridad que para los que aman al Señor, todas las cosas le vienen para bien. ¿Y tú? ¿Qué tipo de líder estás buscando? ¿Aquel que te satisfaga simple y sencillamente tus necesidades temporales? ¿O estás detrás de aquel que va a satisfacer la necesidad profunda y única y genuina que tiene el corazón? Busca a Jesús. Y todos aquellos que hayamos encontrado en el Señor esa oportunidad, ese líder al cual debemos de poner nuestros ojos fijos en Él, para que mantenga lleno y para que finalmente seamos completos por dentro, es lo que nos permitirá estar de vuelta en casa. Vamos a casa y vamos seguros y convencidos de que el Señor pronto vendrá y nos llenará para siempre.